Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Conozca más de nuestro fundador. Visite nuestra página en internet www.joseluissoto.com www.joseluissoto.com. Ayudar a un niño es sembrar en tierra fértil. Bueno, en este momento estoy agradecido con Dios y con el Concilio Una Cita con Dios, aunque no tenga un patrocinador, pero sé que algún día lo tendré. Sea usted de bendición a nuestros niños hispanos. Ellos necesitan su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios, llevando el amor de Dios al mundo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. A continuación, su segmento Usted pone el tema. Nuestra hermana Catalina, entre otras cosas, en su carta nos dice: Hermano Soto, tengo una interrogación en mi mente, pues una amiga me dice que no soy cristiana completa si no he hablado en lenguas, pues yo sentí cuando Dios hizo la obra de limpieza en mi corazón, y creo que debo tener una consagración de cuerpo, alma y espíritu, y he sentido que Dios me ha hecho fructificar en los frutos que se menciona en Gálatas, benignidad, mansedumbre, etc. Pero nunca he tenido experiencia en lenguas, pues yo creo que en Hechos 2 los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaron en lenguas y que estos fueron idiomas conocidos en otros lugares. Yo creo que en Hechos 2 los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y que hablaban en lenguas y que estos fueron idiomas conocidos en otros lugares, porque los que estaban oyéndolos decían, ¿no son estos galileos como los demás? ¿Hablan en lengua en que somos nacidos? Pero en Hechos dice que recibían el Espíritu Santo y hablaban lenguas. ¿Acaso no se le estaba preparando para predicar el Evangelio en otros lugares y no perder el tiempo en estudiar los idiomas? ¿Y por qué dice en Corintios que las lenguas son para los infieles? Hermano Soto, yo creo en el bautismo del Espíritu Santo y como consecuencias mi vida diaria es conversar, vivir y actuar. Debe ser para testificar a Cristo. Pero quisiera saber si en verdad no soy cristiana completa si no hablo lenguas. Mi amada hermana Catalina, en forma breve quiero contestarle y explicarle a usted y a todos los que estén en ese error o en esa confusión. En primer lugar, debo aclarar que su tema lleva diferentes fases y la respuesta tiene que ser explicada en fracciones, diferentes temas que ocuparían aquí, porque uno es si usted es salva o no, y los otros si las lenguas que hablaban los apóstoles eran idiomas que aprendían, o si eran lenguas que Dios daba como señal de lo que ya Jesucristo había hablado, y la diferencia entre los frutos del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Así es que todos pongan mucho cuidado, y en la forma más breve posible voy a contestar su tema. En primer lugar, quiero decirle que es una presunción decir que los idiomas que hablaban los hermanos, como 120 que estaban allí, eran idiomas para que fueran a predicar a otros países. Eso es una especulación, y no dice la Biblia que los 120 que estaban allí salieron todos a predicar. Todo lo que sea especulación o presunción, debemos omitirlo en comentarios porque son cosas extrabíblicas, es decir, no están escritas en la Biblia. Sin embargo, en cuanto a las lenguas, no necesariamente fueron lenguas humanas
para que fueran a predicar a otros países donde ya hay especulación, sino que Dios quiso que todos aquellos escucharan lenguas que hablaban aquellos hombres y que no narra la Biblia que la volvieron a hablar, sino como señal. Al decir como señal, tenemos nosotros que citar las palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 18, las señales que Él trazó para su pueblo. Y una de estas señales es el hablar en otras lenguas. No especifica si lenguas angelicales o lenguas humanas, pero el apóstol Pablo aclara que sí hay lenguas angelicales y lenguas humanas. Así es que las lenguas que ellos hablaron fue por señal del Espíritu Santo y no que se les dio otro idioma para que no perdieran tiempo en estudiar los idiomas. Eso es una especulación y es un argumento que usan precisamente los predicadores, las iglesias que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ni que la señal de hablar en otras lenguas es la evidencia física de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Vamos ahora a si usted es salva o no. La salvación no tiene que ver nada con el bautismo del Espíritu Santo. La salvación es dada por la fe en haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por sus pecados, usted reconocer que es pecadora, arrepentirse sinceramente de corazón de esos pecados, pedir perdón al Señor e invitarlo a que entre en su corazón. Esa es la confesión pública que la Biblia revela y que el Señor reclama para ser salvo. Claro que es algo inicial y que después hay otras muchas cosas. El Espíritu Santo inmediatamente viene a la vida del que le ha aceptado, del que ha confesado a Jesucristo y ha clamado por perdón e invitado que el Espíritu Santo entre en su corazón. Ahí en ese momento es salvo y el Espíritu Santo está con él o con ella. El bautismo del Espíritu Santo es algo adicional, un regalo, como los apóstoles eran salvos ya por la palabra y el Señor se lo dijo cuando lavaba sus pies allí en el aposento alto y les dijo que ya vosotros estáis limpios por la palabra, limpios por la palabra que habían creído que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, y por haberlo confesado como el Mesías eran salvos. Sin embargo, todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo, cosa esta que ocurrió cuando el Espíritu Santo tomó control de la iglesia. Acerca del Espíritu Santo, el Señor había hablado en el capítulo 14, 15, 16 de San Juan, y habla lo que haría el Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo que vendría después de él y que nos guiaría a toda verdad. Si nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10, encontramos que dice que a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Interpretación de lengua es un don. Si nosotros supiéramos el idioma, automáticamente lo podíamos interpretar, aunque no tuviéramos ningún don. Pero el don de interpretar esas lenguas es porque son lenguas extrañas que nadie conoce ni puede interpretar, por lo menos los que están presentes. Pero por el Espíritu Santo, los que reciben este don pueden interpretarlas. De manera es que es un regalo adicional que da el Espíritu Santo. En el bautismo del Espíritu Santo, lo que dio Dios fue poder, y ese poder autorizó a Pedro para salir y predicar un sermón del cual se convierten como 3,000 almas. Es decir, no solamente fue el hablar en lenguas, sino el poder que recibieron. Pedro salió ungido por el poder del Espíritu Santo. Y ungido por el poder del Espíritu Santo, predicó un mensaje que se convirtieron como 3,000 almas. De manera es que el bautismo del Espíritu Santo viene para darnos poder y no para salvarnos. Por lo que la persona que le dijo a usted que usted no es salva si no habla en lenguas, desconoce totalmente
la palabra de Dios necesita ser mejor orientada en el contexto bíblico, en el concepto de la salvación, conforme a la palabra de Dios. Pero sí, cada creyente debe buscar el bautismo del Espíritu Santo, porque da autoridad, poder y revelaciones que antes usted no recibía, las recibe después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Es necesario para ministrar, sí, para ministrar más eficazmente, pero no para ser salvo. Nosotros leemos en Hechos 2:4 cómo se derramó el Espíritu Santo sobre los judíos y también cómo comenzó la iglesia entre los gentiles en Hechos 10:44. El derramamiento del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, y no dice en Hechos 10:44 que los que estaban allí hablaron en lenguas que los demás entendían. Repito, Pablo aclara que hay lenguas en cuanto al don del Espíritu Santo, humanas, pero otras angelicales. Si las lenguas son señal para los infieles, como usted dice, debo aclarar qué es lo que efectivamente dice. Pienso que se refiere usted a 1 Corintios 14:22. 1 Corintios, repito, 14:22, donde la palabra de Dios dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, hay dos cosas aquí, dos combinaciones. Primero, que es señal para los incrédulos, pero no que los incrédulos son los que hablan en lenguas. Porque el apóstol Pablo especifica y aclara, y vamos a leer algunos versículos precisamente en el capítulo 14, donde él manifiesta que no todos deben estar hablando en lenguas en la iglesia, por si entra alguno que no entiende ni conoce, sino que las lenguas son para edificación del que la habla, pero señal porque el Señor Jesucristo había dicho: estas señales seguirán a los que en mí crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y continúa diciendo el resto de las señales. Por lo tanto, cuando un infiel ve a los creyentes que hablan en lenguas, si tiene alguna noción del Evangelio, entiende que son las señales que el Señor Jesucristo dijo. Pero hay mucho misterio y mucho que hablar acerca de el hablar en lenguas. En primer lugar, analicemos 1 Corintios capítulo 14, versículos 13 y 14, donde dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Como ve, no es un idioma que se aprendió para que fuera a hablarlo, sino lenguas que se hablan que ni el mismo que la habla sabe lo que habla, pero en oración pedir interpretarla. Versículo 14, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Eso es cierto, lo sabemos todos. Por lo tanto, las lenguas es un don del Espíritu Santo y no un idioma que el Espíritu dio. Repito, si fuera un idioma, no tenía que pedir en oración interpretarlo, porque yo no tengo que orar al Señor para que me ayude a interpretar lo que hablé en español. Si conozco el idioma, sé lo que estoy hablando. Pero estas eran lenguas en que bajo la unción del Espíritu Santo uno no sabe lo que habla. Algunas veces yo he traído un mensaje en lengua y la interpretación, pero pocas veces durante mi ministerio y mi vida cristiana. No sé lo que hablo a veces, pero siento gozo, me edifico, recibo poder, unción del cielo, y eso es lo que en realidad busco y procuro en el hablar en lenguas. Si leemos nosotros el versículo 19 del capítulo 14, hay más luz. En el concepto apostólico del apóstol Pablo dice: pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Como vemos, Pablo no conocía las lenguas que él hablaba, porque él hablaba en lenguas y él manifiesta: doy gracias a Dios que hablo más lenguas que todos ustedes. Pero él hablaba donde quería, porque el Espíritu se sujeta al profeta. Si visitamos una casa y nos soltamos hablando en lengua y la gente no sabe de qué se trata, se van a asustar y lo que quieren es que se vayan y no regresen más. El Espíritu nos da sabiduría y con esa sabiduría
debemos permitirnos nosotros el hablar en lenguas donde podamos edificarnos, gozarnos ante la presencia del Señor, pero no ante la presencia de inconversos que no entienden, porque se confunden, se asustan, y el diablo usa eso para criticar aún más fuertemente el Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, nosotros tenemos que ver que Pablo aconseja que se practique el hablar en lengua en las iglesias. Eso en el versículo 39 del capítulo 14 de Primera de Corintios lo dice, así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. No impidáis. Así que las personas que se rebelan contra esto están impidiendo, violan esto. Sencillamente en el versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Quiero tomarme una libertad aquí para decir que hay muchas iglesias cuando se habla en lenguas, muchos se tiran al piso, exageran. Eso es pseudo-pentecostés. Eso no es pentecostés genuino. Eso es pseudo-pentecostés, hermanos, y tenemos que tener cuidado para no dar una imagen equívoca de lo que es en sí el Espíritu Santo. Hermanas, que hay que correr con sábanas para taparlas, para que no se vean partes de su cuerpo que no se deben ver, una gritería que asusta a cualquiera que no conoce las cosas de Dios. Otros parece que están posesionados, dicen algunos inconversos, por los demonios, y todas esas cosas deben evitarse en la iglesia en el contexto bíblico, pero no al impedir hablar en lenguas decentemente y en orden. De manera es que esto está claro y no tenemos que darle vueltas. Pero mi amada hermana Catalina, no tenga duda de su salvación. El hablar en lenguas, dije y repito, es un don de Dios, y el bautismo del Espíritu Santo es un regalo adicional también después de la salvación. Pero la salvación no depende ni de hablar en lenguas, ni tampoco depende del bautismo del Espíritu Santo. Aquí concluyo mi respuesta, que el Señor le bendiga, y espero que a muchos que también tenían la misma incógnita acerca del tema que hemos tratado. Gracias por participar en nuestro segmento Usted pone el tema. Conozca más de nuestro ministerio. Visite nuestra página de internet www.conciliouccd.org.